Descubierta la traición, esposa expone a su marido y él pierde todo en un instante transformador. Ana sostenía en sus manos los papeles que habían revelado un mundo que había creído inquebrantable. El aire, denso y cargado de un mal presentimiento, parecía inundar la pequeña habitación donde antes todo era risas y amor. ¿Cómo había llegado a este punto? La vida que habían construido con Javier, su esposo, un ingeniero brillante y carismático, se desmoronaba como un castillo de naipes ante sus ojos. Las promesas y los sueños compartidos se convertían en sombras con cada palabra no dicha. Mientras la tarde se desvanecía, su corazón se agolpaba entre la desesperación y la incertidumbre. No era solo su matrimonio el que peligraba, era la estabilidad de sus hijos y la fe que había depositado en un hogar que siempre debió ser refugio. Pero Javier, con su ambición desmedida y su ascenso en la multinacional, había comenzado a cambiar. Los días en casa se habían vuelto escasos, y las noches, un recordatorio del ser distante que se había convertido. Las risas se apagaron cuando, aquel día, encontró aquellas cartas que revelaban prácticas corruptas, manipulación y una traición latente que la dejaría sin aliento. Mientras su mente gravitaba entre la responsabilidad y la ira, una imagen se le presentó con la claridad de un faro en la oscuridad. Su abuela, enseñándole a ser valiente, a no permitir que el silencio dictara su destino. La verdad siempre saldrá a la luz, solía repetir con una voz firme y segura, cargada de esas enseñanzas que Ana había trasladado a su propia vida como madre y maestra. Sin embargo, la confrontación con Javier parecía un abismo del cual no se podía regresar. ¿Y si todo se derrumbaba? En su pecho, dolor y determinación se entrelazaban como una danza macabra. La indagación en las cerradas acciones de su esposo comenzó a consumirla. No solo luchaba con la cuestión moral de lo que debía hacer, sino con la realidad que la rodeaba, un matrimonio que había sido la base de su identidad. ¿Y si decidía confrontarlo? El miedo ahogaba su respiración. La cena familiar de Navidad se acercaba, una tradición que siempre había celebrado con alegría, y en su mente se atormentaba la imagen de ella misma enfrentando a Javier delante de su familia, los abuelos, los niños. ¿Qué pasaría con su felicidad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la cena se convirtió en un terreno minado. Ana buscaba en cada mirada de su familia una pizca de apoyo, de alguna señal que le diera la fuerza necesaria para encarar sus temores. La mesa ornamentada, los aromas de la comida cocinándose, y la risa entre sus hijos se sentían tan ajenos a lo que su corazón cargaba. ¿Podría desmantelar la imagen del hombre que una vez amó? Cuando finalmente las palabras comenzaron a formarse en su mente, el peso del futuro se volvió aún más aplastante. La llegada del momento culminante estaba a la vuelta de la esquina, y con cada minuto que pasaba, la angustia crecía en su interior. ¿Qué pasaría si Javier intentaba torcer la verdad a su favor? ¿Y si la comunidad, que había visto a su esposo como un modelo a seguir, la condenaba a ella en lugar de a él? Ana sintió que respiraba con dificultad mientras se preparaba para enfrentar el abismo que podría cambiarlo todo. La tensión era palpable, y con cada tic del reloj, el murmullo de su conciencia se hacía más fuerte. La verdad estaba a punto de estallar. ¿Sería capaz de asumir el riesgo que esto implicaba? ¿Y cómo enfrentar la inevitable ruptura que podría surgir de su decisión? El destino de su familia pendía de un hilo, y Ana sabía que lo bueno, lo justo, podía generar una tormenta. ¿A qué costo? El día de la cena llegó, y el ambiente estaba impregnado de una mezcla de euforia y ansiedad. Ana intentaba concentrarse en las sonrisas de sus hijos, pero su mente estaba atrapada entre la decisión que se avecinaba y los ecos de su conciencia. En el fondo sabía que la verdad debía salir a la luz, pero la idea de destruir la ilusión que había construido la atormentaba.
con la mesa servida, cada plato parecía un recordatorio de lo que había estado en juego, la estabilidad de su familia, su propia dignidad. Mientras sus hijos reían, Ana evocó en su mente las palabras de su abuela sobre la valentía. La idea de encarar a Javier se le presentaba como una montaña que debía escalar, y el alivio de liberarse de ese peso se sentía como un panorama lejano. Cuando finalmente Javier llegó, su porte confiado reflejaba la imagen de un hombre que no parecía consciente del colapso inminente. Se la dedicó a todos, disfrutando de la admiración y de la atención que su figura emanaba en familia. Sin embargo, lo que su esposa conocía era la capa de corrupción que cubría su brillante fachada. La risa que llenaba la habitación no hacía más que aumentar la panadería en el pecho de Ana. La conversación fluyó entre trivialidades, pero cada palabra la empujaba más cerca del abismo. Se preguntó si en algún momento Javier se daría cuenta de lo que estaba por venir. ¿Acaso el horror de su traición pesaba en su conciencia, aunque fuera un instante? La frustración aumentaba con cada bocado de comida, y Ana empezó a sentir que el aire se volvía irrespirable. Sin embargo, sabía que el levantarse y hablar sería el primer paso para dejar de ser una víctima en esta realidad. Finalmente, el momento culminante llegó. Su familia se reía de una anécdota graciosa de Javier, un recuerdo que ellos veían como un destello de carisma. Ana, tragándose la angustia, sintió que su voz comenzaba a elevarse. Con un giro de su estómago, se preguntó hacia dónde la conduciría aquella revelación. Su determinación afloró en forma de un desafío silencioso, su mirada enfrentando a su esposo mientras el mundo alrededor de ella se difuminaba. Javier, necesitamos hablar. Las palabras escaparon de sus labios como un susurro tenso en medio de la risa y la alegría. Al instante, la atmósfera cambió. Las sonrisas se congelaron, y los rostros de la familia se llenaron de curiosidad y preocupación. Javier, con una expresión que mezclaba sorpresa e incredulidad, la miró. Era un hombre que había estado acostumbrado a que las cosas siempre salieran como él quería. Pero esa noche, Ana estaba lista para romper las cadenas que habían mantenido su verdad escondida. En su mente, la imagen de su abuela saltó como un faro en la oscuridad. La mesa, antes un emblema de unión familiar, se convirtió en el escenario de su propio renacer. Ana sabía que en ese instante podría cambiar el rumbo de su vida y el de sus hijos. La valentía, que le había parecido ajena durante días, empezaba a florecer. Era hora de liberar a su familia de la mentira, a ella misma de la confusión, y a Javier de la corrosión que lo devoraba por dentro. Sintió como el peso de la ansiedad se transformaba en una liberación pulsante en su interior. Era ahora o nunca. La mirada fija de su esposo la retó a seguir adelante, y en ese desafío, encontró una llama ardiente que se había mantenido oculta. La verdad exigía ser escuchada, y ella se preparó para confrontar lo que venía. Pero, antes de articular su denuncia, una inquietante interrupción detuvo sus pensamientos, el timbre de la puerta resonó en el aire. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué podía significar aquel inesperado visitante en el momento más crucial de su vida? Las risas y los murmullos que llenaban la sala se disolvieron como niebla ante el rugido de la puerta. Ana, paralizada por la incertidumbre, sintió como su corazón latía con una intensidad que retumbaba en su pecho. El timbre resonó nuevamente, cada sonido más insistente que el anterior, como si el universo le instara a actuar. Desvió la mirada de Javier, cuya expresión no auguraba nada bueno, y dio un paso vacilante hacia la puerta. La duda la embargó momentáneamente. ¿Era el momento correcto para abrir esa puerta? Un visitante inesperado en medio de una tormenta emocional implicaba un cambio de rumbo que no había anticipado. Su mente se debatía entre el deseo de enfrentar a Javier y el temor a un desenlace inesperado. Con una respiración entrecortada, decidió abrir. Al girar el picaporte, se encontró frente a su vecina, Lidia, quien aparentaba estar en un estado de preocupación genuina. Ana, lamento interrumpir, pero tengo algo importante que decirte, murmuró Lidia. Su tono grave y sincero desató una nueva ola de ansiedad en Ana. A pesar de las prisas, su mente se enfocó en cómo este momento podía influir en su decisión. Lidia siempre había sido una fuente de apoyo. Pero, ¿era posible que su intervención llenara los vacíos que había en su vida?
Ana sintió cómo se desdibujaban los contornos de su determinación ante la aparición de un nuevo factor. ¿Puedes darme un momento?, preguntó Ana, dejando pasar a Lidia, cuyo rostro mostraba una mezcla de tristeza y firmeza. En un rincón del salón, sus hijos la observaron con curiosidad. Fue como si el tiempo se detuviera y un silencioso acuerdo se estableciera entre ella y Lidia, la revelación de una verdad que podría cambiarlo todo. Me enteré de algo sobre Javier, dijo Lidia, su voz apenas un susurro que retumbaba en la mente de Ana. Los brazos de su amiga temblaban ligeramente, lo que generaba una tensión palpable. Ana sintió una punzada de temor, pero también una chispa de determinación. Este giro inesperado la empujaba a confrontar a su esposo aún más. No sé cómo decírtelo, pero me preocupa lo que he escuchado. No quiero que sufra nadie, especialmente tus hijos. Las palabras de Lidia eran un eco de sus peores temores, pero también representaban la oportunidad que tanto había anhelado. Comprendió que aquel instante no era solo una revelación sobre Javier, era una oportunidad para cambiar el rumbo de su vida. Ana sintió que el nudo en su estómago se disolvía lentamente. Había esperado mucho tiempo para tomar el control de su historia, y ahora, con el respaldo de Lidia, se sentía más fuerte. Mientras la conversación con su vecina se desarrollaba, Ana razonó cada palabra, cada momento de incertidumbre, y cómo había dejado que el miedo gobernara demasiado tiempo. Con el corazón acelerado, su mente se llenó de posibilidades. Era el catalizador que necesitaba para liberar el peso que la había mantenido atrapada. Finalmente, Lidia se detuvo, y Ana pudo ver en sus ojos una profunda compasión. Tú mereces saber la verdad, Ana. Y aunque temes lo que puede suceder, recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo. Ana sintió que una ola de coraje la empujaba hacia adelante. Era momento de no solo confrontar a Javier, sino también a sí misma. La verdad estaba a su alcance, y no podía dejar que el miedo la detuviera. Sí, necesito saberlo, respondió Ana con firmeza, sintiendo como el fuego de la determinación ardía en su interior. Miró a Lidia y luego a la puerta, sintiendo que su vida estaba a punto de dar un giro radical. Pero, antes de que pudiera preguntar más, un sonido familiar resonó en su mente, la risa de sus hijos. ¿Estarían listos para enfrentar lo que se avecinaba? El desafío inminente la llenó de inquietud y emoción. Lo que estaba por suceder no solo cambiaría su relación con Javier, también transformaría su propio concepto de lo que significaba ser valiente. Es tiempo de que la verdad salga a la luz, pensó mientras se preparaba para lo inevitable. En ese crucial instante, el aire se volvió pesado de expectativa. Sin embargo, en su interior, una nueva idea brotaba, quizás la traición no solo implicaba a Javier. Quizás era hora de que Ana también se enfrentara a su propio papel en la maraña de engaños que había permitido. Con una determinación renovada, Ana se dio la vuelta y miró a su esposo a los ojos. Javier, hay algo que necesitamos abordar, algo que no puede esperar más. El aire cargado de tensión insinuaba que la revelación de esa noche no solo llevaría consigo el peso de una traición, sino también el inicio de un despertar personal que cambiaría el legado que dejaría a sus hijos. ¿Sería capaz de aceptar la dureza de la verdad? Así, la pregunta quedó flotando en la atmósfera de la sala, resonando con fuerza y promesas de una transformación aún por descubrir. Ana sintió que cada latido de su corazón resonaba como un tambor, un recordatorio de la urgencia que la envolvía. Miró a Javier, sus ojos hundidos en la incertidumbre, y comprendió que el momento de acción había llegado. Lo que había hecho de manera pasiva durante tanto tiempo estaba a punto de cambiar. Dime la verdad, exigió, la voz firme y decidida, un eco de la fuerza que había despertado en su interior. Javier parpadeó, como si la súbita claridad en su mirada la sorprendiera. Las palabras quedaron atrapadas en sus labios, un indicio de que había muchas cosas que ocultar. Ana sintió como la adrenalina comenzaba a circular por sus venas, un foco ardiente que contrarrestaba la desesperación que la había mantenido ahogada por años. Te lo tengo que decir, balbuceó él, pero su voz temblorosa no lograba espacios en la atmósfera tensa. Ana no iba a permitir que se escapara esta oportunidad. Se había pasado demasiado tiempo sin confrontar la verdad de su vida,
y ahora comprendía que su valor no solo consistía en enfrentar a Javier, sino también en enfrentar sus propias limitaciones. Y así, decidió que era necesario profundizar en su propia herida. Era hora de analizar en qué momento había permitido que los silencios y las omisiones se convirtieran en un refugio cómodo, a pesar de que sabían que lo mantenían inerte. Por primera vez en años, su mente se abrió a la posibilidad de una vida sin Javier, incluso si la idea le pesaba como una losa. ¿Qué has hecho?, preguntó de nuevo, apuntando al paralelo entre las acciones de su esposo y su propia falta de acción. La respuesta de Javier no sobresalía de sus labios, luchaba con cada palabra. Sabía que la chispa de la confrontación no solo estaba iluminando la situación con su esposo, sino que la proyectaba también sobre ella misma. Ana se dio cuenta de que había vivido en un estado de complacencia que había alimentado sus inseguridades. Este descubrimiento se convirtió en un momento revelador. La traición podría haber sido un catalizador inesperado, pero ella también había traicionado su propio bienestar al tolerar lo inaceptable. Poco a poco, un nuevo sentido de propósito fue tomando forma en su interior. La imagen de sus hijos resonaba vigorosamente en su mente. ¿Qué lección les estaba enseñando al permanecer en un entorno de mentiras y engaños? Ana se sintió impulsada a construir un camino más claro hacia la autenticidad. Su voz se volvió más segura, más clara. Ya no tengo miedo. No permitiré que tus decisiones definan mi vida. Mientras las palabras cruzaban sus labios, Ana sintió una liberación emocional. Los miedos que alguna vez la inmovilizaron comenzaron a desvanecerse y una claridad visionaria emergía. Era el momento de pensar no solo en su liberación, sino en el futuro que quería ofrecer a sus hijos. Un futuro que no estaba marcado por el desasosiego, sino por la honestidad y la valentía en la búsqueda de la verdad. Si has estado engañándome, no puedo quedarme aquí, lo desafió, sin apartar la mirada. Ana no solo estaba listando sus condiciones ante el hombre que le había fallado, sino que también estaba evaluando lo que se permitiría a sí misma en los próximos pasos. La decisión estaba a su alcance, y con cada latido, su fortaleza crecía. El silencio instaló una pausa en la sala, como si la atmósfera estuviera esperando una respuesta decisiva. La incertidumbre llenaba el aire y, aunque Javier permanecía mudo, Ana ya no temía lo que pudiera revelarse. Momentos como este separan lo superficial de lo esencial, y en ese instante comprendió que su batalla no solo era por el amor perdido, sino por la dignidad que había olvidado reclamar. Con un último vistazo hacia sus hijos, Ana sabía que el viaje apenas comenzaba. A pesar de la tormenta, sentía una extraña calma. La confrontación sería solo el inicio de una serie de decisiones que la empoderarían a reescribir su narrativa. No puedo irme sin que me digas la verdad, retó, ahora enfrentando no solo a su esposo, sino a las sombras de su propia vida que había dejado que la retardaran. La respuesta de Javier iba a definir no solo el rumbo de su relación, sino también su incursión en lo desconocido. Mientras esperaban en el aire, Ana se dio cuenta de que, independientemente del resultado, era el momento de reivindicarse a sí misma. ¿Sería capaz de levantarse y transformar esa experiencia nada deseada en su mejor lección? La respuesta, aún en el aire, prometía cambiar todo lo que conocía. La espera se hizo interminable, cada segundo parecía intensificarse en la atmósfera. Ana observaba a Javier, la ansiedad latente que rebosaba en su rostro se traducía en la incertidumbre que la mantenía en vilo. La pregunta permanecía gravitando entre ellos, ¿cuál era la verdad que él ocultaba? En su interior, una mezcla de desesperación y decisión la fortalecía, no iba a retroceder ahora. Te escucho, dijo, con un tono que pocas veces había usado. La firmeza de su voz sorprendió incluso a ella misma, y por un instante, las sombras de su pasado no parecieron tan imponentes. Javier finalmente giró su mirada hacia el suelo, como si la tierra pudiera ofrecerle la respuesta que no podía dar. Era la oportunidad que Ana necesitaba, debería capitalizar ese momento. Sin embargo, esa incertidumbre la impulsó a cuestionar su propio camino. Mientras existiera esa falta de claridad, la posibilidad de permanecer en la parálisis emocional acechaba como un lobo a la espera de una presa. Comprendió que la traición no provendría únicamente de Javier, sino también de ella misma, por no haber tenido el valor de buscar su auténtica voz antes.
Esa revelación fue un puñal y un bálsamo al mismo tiempo, le daba la posibilidad de comprender que había sido cómplice de su propia opresión. Decidida a no esperar más, Ana tomó una respiración profunda y comenzó a enumerar lo que había aprendido en esos años de silencio. No puedo seguir en la niebla. He estado anulándome por tener miedo de decepcionarte, de decepcionarme. Pero ya no más. Esta autodefinición apareció con una claridad impresionante. Enfrentar sus propias inseguridades era tan esencial como la verdad que quería obtener de Javier. La culpa de no haberle puesto límites antes comenzó a desvanecerse. Había pasado demasiado tiempo fiel a un espejo que reflejaba no su verdadero ser, sino una versión edulcorada de lo que quería ser. Esto despertó un sentido de responsabilidad, no solo hacia sí misma, sino hacia sus hijos. Lo que aprendo aquí, lo llevaré conmigo como un legado, pensó, consciente de que la lucha por la dignidad era un camino que merecía recorrer. Javier rompió el silencio de repente. No quiero perderte, musitó, aunque las palabras eran casi despreciables en su tono. Ana sintió un impulso de compasión, pero rápidamente lo frenó. No era el momento de caer en distracciones emocionales. El dolor que transformarían juntos o la ausencia de él, dependía de esas decisiones. El aire en la sala se torna frío, y Ana se sintió viva, con cada poro de su ser vibrante ante un futuro incierto. Había urdido una nueva narrativa personal, una que defendía y intuía su propia grandeza. No es cuestión de buscar lo que hemos hecho mal, es tiempo de enfocarnos en qué queremos construir a partir de ahora. Se dio cuenta de que su confrontación no solo pretendía sanar su relación, sino consolidar su crecimiento personal. Sin embargo, la verdad que Javier guardaba era el último bloqueo. Si no puedes ser completamente honesto, entiende que yo merezco más que vivir entre mentiras, dijo, su voz casi un susurro. En ese momento, Ana no solo enfrentaba a Javier, también se enfrentaba a la vida misma. La vida que había permitido que la sumiera en la penumbra. ¿Sería capaz de iluminar su camino en medio de la desilusión? La respuesta de Javier continuaba en el aire, y Ana sintió un retumbar en su pecho. Era un símbolo del cambio, del coraje que había despertado en su interior. Sin embargo, lo que se avecinaba podría cambiarlo todo, no solo para ella, sino para su familia. ¿Estaría preparada para asumir la carga de la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera? Mientras la incertidumbre seguía fluyendo, un nuevo capítulo de su vida comenzaba a escribirse, lleno de promesas, desafíos y valentía. Ana sintió como el eco de sus propias palabras reverberaba en las paredes de la habitación, mientras su mente tejía una nueva realidad, una que se distanciaba de la prisión emocional que había sido su vida hasta ese momento. La espera, el miedo, la incertidumbre, todos esos elementos ya no podían definir su existencia. Eso era solo el pasado. Javier, aún con la mirada en el suelo, sabía que las palabras que tanto había temido pronunciar, estaban al borde de sus labios. Un tirón en su interior parecía sujetarlo, atrapado entre su deseo de ser honesto y su temor a perderlo todo. Ana podía ver la lucha en su rostro, era un espejo de su propia batalla interna. Es momento de que asumas la responsabilidad por tus decisiones, pensó Ana, sintiendo que su voz aumentaba en firmeza. No voy a quedarme en este río de dudas donde solo hay aguas turbulentas. Esa resolución la empujó a presentar sus propias necesidades con claridad, aceptar que tenía el derecho a pedir honestidad. La idea de su propia valía comenzó a arraigarse profundamente en su ser. El ambiente se tornó tenso, y la habitación que antes consideraba un refugio se convirtió en un campo de batalla donde serían invocados los fantasmas de sus acciones pasadas. Si necesitas tiempo para ser honesto, entonces nosotros no estamos en la misma página, dijo, a pesar de que en su corazón sentía una mezcla de terror y determinación. Era su momento de reivindicarse ante él. La tensión era palpable, y mientras aguardaba su reacción, una parte de ella se sintió liberada. Había decidido ser la arquitecta de su vida, no la víctima de las decisiones ajenas. La traición de Javier no era solo una crisis, para Ana, representaba una oportunidad de resurgimiento personal. La idea de que incluso en su fortaleza, él podría ser el mayor obstáculo se volvió clara. Finalmente, Javier se atrevió a mirar hacia arriba. Ana, comenzó,
pero sus palabras se desvanecieron en el aire, impotentes ante la luz que ocupaba la habitación. La adoración en sus ojos ahora reflejaba miedo, una cómica inversión de sus papeles. Él, que había intentado dominar, ahora se encontraba vulnerable ante la verdad que ella había reclamado. Con un movimiento decidido, Ana dio un paso hacia adelante, marcando la frontera entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. No estoy aquí para salvarte, Javier. Estoy aquí para salvarme a mí misma. La claridad en su voz fue como un faro, iluminando caminos que antes eran invisibles. Se sintió más fuerte de lo que jamás había estado, como si cada palabra que pronunciaba afianzara su nuevo propósito. Era su oportunidad para reescribir su narrativa, no solo como esposa, sino como mujer que reclamaba su propia voz. Javier parpadeó, reconociendo que el juego había cambiado. La fuerte presencia que había imaginado podía ser debilitada por su revelación, o podría fusionarse en una nueva forma de conexión, una donde ambos tomaran el control de su destino. Pero no sabía si estaba preparado para eso. Ana, aún en su proceso de transformación, entendía que era su turno de soñar sin miedo. Sabía que enfrentarse a Javier podría ser el primer paso para ofrecerle a sus hijos un legado basado en la valentía y la autenticidad. Cualquier sacrificio valdría la pena si lograba pararse sobre su verdad. Pero entonces, un pensamiento inquietante la atravesó, ¿y si la verdad que estaba a punto de ser revelada no era solo la de Javier, sino una realidad que podría cambiar su visión de la vida por completo? A medida que la tensión se acumulaba en el aire, Ana se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a las decisiones de su esposo, sino a una verdad que aún no comprendía del todo. Estaba a punto de descubrir que la realidad a la que se enfrentaba podría ser más compleja de lo que imaginaba. Mientras el silencio se alzaba, una señal resonó, el momento de la verdad, el esperado desenlace, estaba más cerca de lo que ella creía. Podría ser que lo que estaba a punto de descubrir iluminara sus propios caminos o, por el contrario, ellos estuvieran destinados a fracturarse aún más. El silencio en la habitación se tornó denso, cada segundo parecía alargarse como un eco que nunca se apaciguaba. Ana tomó una respiración profunda, sintiendo cómo su pecho se expandía con la determinación de lo que tenía que suceder. En aquel instante, cada posibilidad se abría ante ella como un vasto océano, y sabía que no podía permitirse flotar, debía nadar con firmeza hacia la costa de su autenticidad. Javier rompió el silencio, su voz temblorosa y cargada de incertidumbre. Ana, no sé cómo explicarlo. La verdad es complicada, comenzó, pero a Ana no le interesaba la complejidad de sus justificaciones. Había escuchado todas las promesas vacías antes. Lo que necesitaba en ese momento era algo radicalmente diferente, sinceridad. No quiero más complicaciones, Javier. Quiero una verdad clara, sin adornos, replicó, sintiendo que cada palabra la fortalecía más. Era increíble lo liberador que se sentía establecer límites. Ella misma se sorprendió de cómo su propio poder comenzaba a crearse a partir de una aceptación radical de su realidad. No quiero seguir viviendo en la penumbra de tus decisiones. Quiero la luz, y eso empieza hoy, pensó. La mirada de Javier cambió, momentáneamente opacada por la confusión. En su interior, Ana percibía su deseo de conexión, su intento doloroso de reafirmarse en una relación que se sentía cada vez más como un campo de batalla. Pero, por primera vez, ella no estaba dispuesta a someterse al papel de víctima. Comprendía que debía confrontar los miedos que tanto la habían limitado. Mientras Javier trataba de articular una respuesta, un pensamiento inquietante se apoderó de Ana. ¿Estaba realmente lista para desmantelar su vida tal y como la conocía? La idea de perder al hombre que había amado desde hacía años la aterraba. Sin embargo, sabía que ese terror era propio de una transición, un precio a pagar por una vida auténtica y no mediada. Esta era su lucha, revelar sus verdaderos deseos frente a aquel que había sido su compañero. La luz que estaba comenzando a entrar en la habitación desnudaba las sombras de sus emociones. No espero que comprendas todo de inmediato, dijo Ana, sintiendo que sus palabras caían como un puño sobre la mesa. Pero este es mi momento de verdad, y merezco la honestidad que nunca he recibido. Era un mantra que repetía en su cabeza, una forma de reforzar su posición, de reclamar el protagonismo de su historia.
De repente, una pequeña chispa de claridad se encendió en el rostro de Javier. Ana, yo te he fallado, admitió, su voz resonando con un tono nuevo, menos defensivo, más vulnerabilidad. La lucha en su interior comenzaba a ceder, y eso le daba a Ana la oportunidad de comprender que la culpa no era solo de uno, sino de una danza disfuncional entre ambos. Con esa revelación, Ana sintió que el piso bajo sus pies se volvía un poco más firme. Ya no era solo un juego de palabras vacías, se estaba abriendo una puerta para algo significativo, pero necesitaba ser cautelosa. A medida que profundizaban en esta conversación, cada respuesta de Javier podía ser tanto un paso hacia la sanación como un recordatorio de lo que había estado en juego. Era un momento en que lo desconocido podía deslumbrar o aplastar, lo que le provocó una oleada de escalofríos. Mientras el aire quedaba colmado de tensión palpable, Ana decidió que ya no se dejaría intimidar. Cualquiera que fuera el resultado, estaba en la senda hacia su autodeterminación. Sin saber la dirección exacta en la que esto podría llevarlos, Ana presintió que estaban al borde de un abismo de revelaciones, era un camino que la conectaría con su verdadero ser. En ese instante, dejando que su corazón latiera con fuerza, se planteó una nueva pregunta: ¿sería capaz de aceptar la verdad, cualquiera que ésta fuera? La respuesta a esa duda dejaría entrever si lo que había forjado en su interior era lo suficientemente fuerte para enfrentar las tormentas que sin duda vendrían. Porque, a fin de cuentas, no era solo el futuro de Javier lo que estaban considerando, sino el de Ana, y era tiempo de descubrir cómo todo ello se entrelazaba en un tejido final que prometía ser transformador. ¿Qué más quedaba por desvelar en esta danza de sinceridades y revelaciones? La revelación de Javier resonó en la mente de Ana como un eco que se negaba a desvanecerse. Los remolinos de su corazón chocaban con la necesidad de mantener la compostura. Todo lo que había vivido con él parecía acumularse en nuevas capas de comprensión. Sin embargo, su determinación crecía. Sabía que no podía cauterizar las heridas del pasado sin enfrentar la verdad, y menos aún si esa verdad estaba aún cubierta por las dudas y los silencios que habían marcado su relación. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Ana, su tono firme, casi demandante. No iba a permitir que las palabras de Javier se desdibujaran en ambigüedad. Anhelaba claridad, no solo para ella, sino para establecer las bases de lo que vendría. Lo siento, murmuró Javier, su voz abrumada por el peso de su propia culpa. Te he sido infiel, pero pensaba que podría solucionarlo. Siempre estuve asustado de perderte. Ana sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No era solo la traición en sí misma, sino la profunda sensación de que había estado construyendo un futuro en un terreno de mentiras. En ese instante, toda la fortaleza que había cultivado se ponía a prueba. Ella era más que una víctima en esta historia, era, finalmente, la protagonista de su narrativa. ¿Y eso te daba derecho a jugar con mis sentimientos? La intensidad de sus palabras sacudió el aire. Sin embargo, había en su tono una firmeza que le otorgaba poder. No dicha con furia, sino con la sabiduría de quien ha atravesado un campo de batalla emocional. Javier se encogió, pero Ana no se dejaba llevar por el remordimiento que a menudo había sido su refugio. Lo que estaba en juego ya no era solo su relación, sino también su propia integridad. Era el momento de tomar decisiones que resonarían no solo en el presente, sino que también definirían su futuro. Ana respiró hondo, reconociendo que, si bien tenía el derecho a enfadarse, también poseía la capacidad de perdonar. Pero el perdón no significaba olvidar. Ahora, más que nunca, necesitaba explorar su propio horizonte. Necesito un tiempo para pensarlo, indicó, su voz más tranquila pero aún firme. Las palabras salieron de su boca como un decreto, no como una debilidad. Era tangible la fuerza que había recolectado a lo largo de años de depender emocionalmente de Javier. Ahora se encontraba ante su propia transformación. Mientras Javier asentía, Ana sintió que una parte de ella se cerraba, como si estuviera rebobinando el tiempo para encontrar su esencia en medio del caos. Era un camino de duelo, pero también de autodescubrimiento. Había asumido el papel de cuidadora de sus propias emociones, y aunque la tristeza la inundaba, una chispa de libertad comenzaba a iluminar su interior.
El tema de su relación se había convertido en un espejo que reflejaba las propias inseguridades de Ana, lo que la llevó a preguntarse una y otra vez, ¿quién era realmente sin Javier? Más allá de lo que pudiera encontrar en su traición, Ana estaba dispuesta a navegar incluso por las aguas más turbias. En esa frontera de lo desconocido, sentía que había un poder que apenas comenzaba a descubrir. Decidió que esta no sería solo una ruptura emocional, sería una catarsis. Con cada pensamiento, vislumbraba la posibilidad de reinventarse. Al dejar la conversación a un lado, Alejandra se propuso un nuevo objetivo, dedicarse a sí misma, a comprender sus deseos y aspiraciones, a construir una versión más fuerte de la mujer que amaba ser. Con ese nuevo propósito en mente, salió de la habitación. Su equipaje no se vería reducido a los recuerdos que le había dejado Javier, sino que, por primera vez, lo llenaría con experiencias que potenciaran su identidad. Ana entendió que el viaje de la autodeterminación comenzaba en el instante en que decidía poner los ojos en sí misma, y eso implicaba abrirse a nuevas oportunidades. Mientras se alejaba, una fuerza inquebrantable la impulsaba hacia adelante. Sin embargo, quedaba un hilo de inquietud. Su corazón latía apasionadamente, titilante por descubrir quién sería a partir de ahora. Pero, en su mente, aún vibraba la pregunta, ¿estaría realmente lista para afrontar todos los retos que conocerse a sí misma conllevaba? Porque en la búsqueda de su propia verdad, Ana podría encontrar caminos inesperados que transformarían su vida para siempre. Ana salió de la habitación con un torbellino de emociones deslizando por sus venas. Cada paso resonaba en el suelo como un anuncio de su nueva vida. A medida que avanzaba, las sombras del pasado comenzaban a disiparse, dejando entrever un camino hacia el descubrimiento de sí misma que nunca había imaginado. Se dirigió a su estudio, un pequeño refugio que había creado a lo largo de los años, repleto de libros que abrieron su mente y la llenaron de preguntas. Allí, tomó una hoja en blanco y un bolígrafo, y comenzó a escribir. La tinta fluyó como un torrente de ideas, creando una narrativa sobre sus sueños y aspiraciones, un mapa de lo que deseaba alcanzar. Mientras escribía, la traición de Javier se convertía en el catalizador de su transformación. Ana se preguntó sobre sus pasiones y objetivos. ¿Qué quería realmente? La libertad y la independencia empezaban a customizar su visión. Aunque el dolor pulsaba en su pecho, se dio cuenta de que ese sufrimiento podía ser el combustible para su avance. Poco a poco, fue armando una lista, aprender a pintar, explorar el mundo a través de pequeños viajes, tomar clases de cocina. Cada nueva meta era un fragmento de un nuevo yo que comenzaba a emerger. Con cada palabra escrita, la chispa de la autoeficacia iluminaba su mente. No era solo la traición lo que había dejado atrás, sino la versión de sí misma que se había obstinado en ser, en función de alguien más. La siguiente mañana se levantó decidida a reconfigurar su día a día. Decidió que cada sábado sería su día para explorar nuevas actividades. La idea de un curso de fotografía resonaba en su interior, llenándola de entusiasmo. Entendió que había mucho mundo por descubrir y que su anhelo de expresarse a través del arte era una parte intrínseca de su ser. Ana se inscribió en un taller de cerámica. El primer día, entre las manos de barro y la interacción con extraños, sintió un ligero temblor de nervios. Era como si su vida hubiera sido moldeada con las manos de otros, pero, en ese momento, decidía tomar control de su propia arcilla. La profesora, con paciencia infinita, le enseñó que cada error era una oportunidad de aprendizaje, y Ana encontró en ello un eco de su propia historia. Durante las sesiones, sus manos se movían creando lo que su mente imaginaba. Cada destello de creatividad la llenaba de una confianza renovada. Los compañeros de clase, también en busca de sus propias verdades, la alentaban. La comunidad que la rodeaba proyectaba un sentido de pertenencia que jamás había sentido en su relación anterior. Los días pasaron, y la vida de Ana se transformaba en una serie de experimentos artísticos, cada uno más liberador que el anterior. Sin embargo, entre las risas y la creación, una duda persistía: ¿sería capaz de afrontar el contacto con Javier si él decidía buscarla? La idea de un reencuentro la sacudía con inquietud. En esos momentos de reflexión, se preguntaba si se había enfrentado a la verdad más dura, su propio miedo a la vulnerabilidad. Una noche,
mientras febril trabajaba en su último proyecto en el taller, recibió un mensaje. Era de Javier. Su corazón se detuvo. Las palabras en la pantalla eran simples, pero cargadas de un peso que parecía monumental: necesitamos hablar. La tensión en su pecho creció. Ana supo que este podría ser el momento decisivo, el instante en que su valentía se pondría a prueba de la forma más cruda. ¿Estaría dispuesta a confrontar las emociones aún no resueltas y a defender el nuevo yo que había comenzado a gestar? La respuesta se sentía inminente, pero también aterradora. Al mirar su obra en cerámica, comprendió que el viaje de descubrimiento estaba lejos de haber terminado. Sería un recorrido lleno de desafíos, y cada nueva pieza que creaba era una representación de su resiliencia. Ahora, se enfrentaba a una elección que marcaría su camino hacia un futuro inesperado y agitado. La determinación de Ana bulle intensamente en su interior mientras pondera su próximo paso. ¿Tendrá el valor de enfrentar su pasado? Ana se sentó frente a su mesa. El brillo de la cerámica que había estado moldeando durante las últimas semanas reflejaba la luz de la tarde. Era un símbolo de su propia transformación. Cada pieza imperfecta que había creado era un recordatorio de que no necesitaba ser perfecta. Aquel mensaje de Javier había despertado una nueva oleada de incertidumbre, pero, más que nunca, se sentía lista para enfrentar la verdad, así como había aprendido a moldear sus propias narrativas. A medida que reflexionaba, recordó los momentos de dolor, las traiciones y las decisiones que la habían llevado hasta aquí. Comprendía que ya no era la mujer que temía la confrontación. En su lugar, se encontraba una guerrera, un ser con una convicción renovada para defender su verdad, sus deseos y su futuro. El día del encuentro llegó, y Ana sintió que su corazón latía con fuerza. Se miró al espejo, observando los cambios que había experimentado, no solo en su exterior, sino en su interior. Había conseguido una confianza sólida que nunca antes había conocido. Decidió que no iría a ese encuentro como una víctima, sino como una mujer empoderada, dispuesta a reclamar su vida. Al llegar al café, Javier estaba esperando, mirando por la ventana con un aire melancólico. Ana sintió una oleada de emociones al verlo, pero la determinación de su nuevo yo la sostuvo firme. Cuando sus miradas se encontraron, no había espacio para el pasado, el presente exigía honestidad. Gracias por venir, dijo Javier, su voz cargada de una vulnerabilidad que nunca había mostrado. Ana se sentó frente a él, respirando hondo. No estoy aquí para reprocharte, Javier. Estoy aquí porque creo que ambos necesitamos cerrar ciclos. Javier asintió, sus ojos reflejaban arrepentimiento y miedo. He fallado en muchas maneras, y sé que he causado un daño irreparable. Pero quiero que sepas que he estado reflexionando sobre mis acciones, y estoy dispuesto a hacer todo lo posible para arreglar las cosas, a mi manera. Lo siento. Lo que has hecho no se puede deshacer, respondió Ana con firmeza. Pero yo tampoco soy la mujer que solía ser. He comenzado a encontrarme a mí misma, a entender quién soy sin ti. La conversación fluyó entre ellos, y Ana se dio cuenta de que cada palabra se sentía como un alivio. Había dejado atrás el miedo y la angustia que solían dominar sus encuentros. Hablaban sobre la traición, la necesidad de sinceridad y el futuro incierto que les aguardaba. Ana encontró en su voz una resolución clara y una dirección que nunca antes había imaginado. Cuando te miro, no veo solo el hombre con quien compartí mi vida, sino también al hombre que me enseñó a ser valiente. Recuerda, Javier, el valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Y te deseo lo mejor en tu camino, pero ya no puedo formar parte de ese capítulo, dijo Ana con calma, mientras su voz resonaba con una fuerza que solo ella había podido cultivar. Javier, con lágrimas en los ojos, asintió. Me duele aceptarlo, pero entiendo tus razones. Quiero que sepas que siempre te llevaré en mi corazón. Ana se levantó de la mesa, sintiendo que un peso había sido levantado de sus hombros. Al salir del café, el aire fresco la envolvió, y comprendió que cada paso que daba la acercaba más a la vida que había comenzado a construir. No solo se había enfrentado a Javier, había enfrentado sus propios miedos y dudas. Y eso era un logro monumental.
La vida de Ana, aunque llena de incertidumbres, estaba repleta de posibilidades. La cerámica la había enseñado a crear de nuevo, y ahora, más que nunca, quería explorar cada rincón de su ser, los viajes esperados, las nuevas amistades, las pasiones que comenzaban a florecer. Había decidido no permitir que su historia se definiera por la traición de otro, sino por el amor y la fuerza que había cultivado dentro de sí misma. Ana miró hacia el horizonte, dejando atrás las sombras de su pasado. Sabía que lo mejor aún estaba por venir, y esa certeza la llenó de una profunda satisfacción. Había conquistado su verdad y había logrado desprenderse de una carga emocional que la había mantenido en la oscuridad. Se sentía lista para abrazar su futuro, un futuro que prometía ser mucho más brillante. La transformación de Ana estaba completa, ya no era solo la esposa traicionada, sino una mujer empoderada que se conocía a sí misma y que estaba dispuesta a vivir la vida en su máxima expresión. Así, Ana dio un paso más hacia su nueva vida, consciente de que la valentía no solo reside en enfrentar a quienes nos han herido, sino también en reconocer nuestro propio poder para crecer. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas inspiradoras historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, nos encanta leerlos. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.